Derecho al día. Derecho al día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al día. Derecho al día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todas las tardes en que nos encontramos aquí, invitamos a un profesor de nuestra facultad para hablar de temas de derecho, cuestiones de la abogacía, del ejercicio profesional, y precisamente hoy hemos invitado a un importante docente y funcionario de nuestra facultad. Es Alejandro Gómez, que además de ser profesor también es actualmente secretario del área técnica de la facultad. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo se llama la secretaría donde estás? Secretaría Técnica. Esta Secretaría Técnica devino de una reorganización de la facultad. Antes era el secretario de Hacienda, quizás el que me conozca por estar en la facultad después de 12 años piense que todavía sigo siendo secretario de Hacienda. Y la verdad ya van muchos años de funcionario en la gestión, pero bueno, con un conjunto de personas maravillosas podemos intentar hacer de la gestión de la educación superior en la Facultad de Derecho un ámbito que pueda intentar progresar y llevar adelante un proyecto que es tener la mejor Facultad de Derecho de la Universidad de Argentina. La Facultad, Alejandro, de Derecho es una de las que menos secretarías tiene. Sí, la facultad históricamente ha sido una facultad muy austera respecto de su funcionariado y también respecto de empleados y funcionarios. Una cuestión tradicional en la facultad es que ya son tantos los docentes de la facultad que no tienen renta ni perciben sueldos que no podría la facultad permitirse ese tipo de aumentos, digamos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que intentar en algunos casos, en otras áreas, sobre todo las áreas académicas, contar con los mejores profesionales dentro de lo que puede llegar a ser su funcionariado. Alejandro, te hemos convocado, por supuesto que también nos interesa la cuestión de la gestión de las instituciones universitarias, pero primero quería convocarte y que nos desarrolles un poco cuál es tu función en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. La Asociación de Abogados de Buenos Aires me tiene ocasionalmente como vicepresidente primero. La Asociación de Abogados de Buenos Aires es una entidad que tiene mucha relación con la Facultad de Derecho. Creo que por eso es que de alguna manera estamos colaborando allí varios docentes. Históricamente han tenido alguna participación, un rol activo. Aquel docente que quizás viene a la facultad a dar clases o participa dentro de lo que pueda llegar a ser su vida académica, la vida gremial o política ha sido destinada a la Asociación de Abogados. La verdad que esta asociación, que está cumpliendo en este momento 80 años, que fue la madre de lo que fue el Colegio Público de Abogados, abrazó a personalidades y grandes docentes de nuestra casa y de alguna manera han llegado a la faceta política sus mejores expresiones. Pero digamos entonces que la agremiación de los la colegiación obligatoria de los abogados es un hecho relativamente moderno. Es un hecho moderno para los abogados de la capital federal. Hay colegios de abogados, bueno, de hecho el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tiene 100 años, el nuestro tiene 80, y colegios del interior que recientemente se reunieron en Posadas tienen desde 50, 60 y en algunos casos 30 años. La colegiación va avanzando, es moderna en el sentido de que, como también las universidades, involucra mucho la pertinencia de lo que tendría que ser un colegio de abogados. Entonces nos encontramos con la provincia de Córdoba, que tiene más de 20 colegios de abogados, y determinadas provincias que tienen algún tipo de desarrollo en cuanto a lo profesional. Los abogados, en lugar de tener un gran colegio como lo que nosotros tenemos en la capital federal, intentan tener un ámbito de trabajo y de debate y de discusión, y además para poder intentar llevar las tareas pertinentes a lo que es su quehacer profesional a un ámbito, y no como de repente sucede en algunos lugares donde es muy difícil por la cantidad de personas poder estar llegando a eso. Claro, pero quizás estamos hablando de cosas distintas, porque por un lado la colegiación como creación de entidades colectivas, como mencionás bien, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados, que son entidades antiguas, podríamos decir, tradicionales, de casi un siglo ambas, pero no eran obligatorias, eran voluntarias. No, por supuesto, voluntarias. Digamos que en el año 85 es que en la capital federal
se pudo estar empezando a impulsar lo que después terminó siendo la colegiación obligatoria, con la ley que salió en el gobierno de Alfonsín, impulsada especialmente por la Asociación de Abogados. La Asociación de Abogados en un momento le fue con esa petición a Alfonsín en forma muy fuerte, porque realmente quería que los abogados podamos tener en esa ocasión la posibilidad de, entre otras cosas, ser los pares los que trabajaban en el tema de la disciplina. Antes de eso eran los jueces los que podían llegar a disponer respecto de lo que podía ser la regulación de quién podía ejercer y quién no podía ejercer en función de las sanciones que podían llegar a tener en algunos expedientes. Y además, de alguna manera, había una voz que no se terminaba escuchando y que solamente estaba en el expediente. Es ahí donde el gobierno de Alfonsín tomó la valiente decisión. Imagínense que los grupos opositores a lo que era la colegiación en la capital federal eran muy grandes. ¿Cuál es el argumento, Alejandro, para oponerse a un colegio público? Y el argumento en aquel momento que existía y muy fuertemente, principalmente, era porque no sabía cómo iba a tener injerencia respecto de cómo se iba a desarrollar el funcionamiento de la matrícula. El abogado consideraba que su profesión era independiente y libre, y en función de eso se agarraba a que no tenga ningún margen regulatorio. Muy individualista el ejercicio. Demasiado individualista. Hoy en sí tenemos este debate cerrado, pero debates que han tenido, y ahí los abogados lo podrán entender, que llegar a las Cortes Interamericanas de Justicia, porque realmente había fuertes objeciones a este tipo de regulación, y aquel gobierno tuvo la valentía de imponerla, y bueno, hoy por hoy tenemos un colegio de abogados y distintas agrupaciones dentro de la ciudad que intentan hacer del quehacer profesional lo mejor posible. Claro, o sea que hay un colegio público de abogados en Capital Federal, el cual no es optativo. Si uno quiere ejercer la profesión de abogados, tiene que estar matriculado ahí. Obligatoriamente. Como pasa en las barras de abogados de otros lugares del mundo. Sí, una diferencia es que el título habilitante en nuestro caso lo otorga la universidad. En algunos otros lados el título habilitante está dado por la barra de abogados, como bien señalás. Aquí el tema principal, me parece que tenemos, es que estas entidades de agremiaciones tienen que estar en este momento intentando transformarse a producto de que se ha transformado el quehacer profesional. Nosotros hace más de 10 años que hemos visto una situación que es cuando estaba funcionando una caja de abogados de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires, donde hay muchos abogados que no están viviendo de abogados porque no les dan los ingresos como para poder hacerlo, y en función de eso esta caja un poco intentaba de alguna manera determinar quién sí, quién no estaba trabajando de abogado. Fue ampliamente resistida. Es decir, nosotros lo que tenemos hoy es una población, una caja profesional de abogados para la seguridad social. Exacto. En casi todo el país los abogados tienen su caja provisional. De hecho, los abogados de provincia tienen una caja provisional que es la que los habilita para también estar funcionando y trabajando. Claro, o sea, no solamente la matrícula, sino además realizar los aportes para contribuir solidariamente con el quehacer profesional de todos los matriculados. Y eso le significaba, al momento de la jubilación, le significaba un ingreso. Exactamente. La verdad, nosotros tenemos que los abogados de la capital federal no tenemos respaldo en el quehacer de la seguridad social. Sí tenemos otro tipo de trabajo, alguna relación de dependencia, pero si tenemos que estar trabajando desde nuestra profesión, no lo tenemos. Y esto, permíteme un poco de decirle, eso nos llama a que realmente estas instituciones tengamos que redefinir nuestro funcionamiento. Porque está bien, quizás no tenga que existir una caja de la seguridad social, pero sí no podemos estar desatendiendo la cantidad de matriculados que existen en el mercado laboral y que no tienen la posibilidad de poder estar accediendo a los ingresos necesarios como para poder estar trabajando como abogados. Necesitamos realmente que estas agremiaciones logren encontrar salidas para nuestros profesionales. Ahí importan muchísimo las incumbencias profesionales. Estas asociaciones, colegios, hoy se preocupan muchísimo por las incumbencias, pero realmente lo tienen que estar haciendo casi, diría, en unos términos de casi lo que podría llegar a ser, bien entendido, ¿no? Lobby profesional. Nosotros tenemos que estar explicándole a nuestros legisladores lo que significa esta gente que trabaja de esto, nuestros colegas que trabajan de abogados, que quieren abogar por el otro y que por eso no pueden en este momento tener disminuidos lo que son sus aranceles profesionales. Por eso necesitamos una ley de aranceles. No puede ser que tengamos incumbencias profesionales que
hoy por hoy están en discusión si pueden o no ser llevadas por un abogado. Hay unos recientes anuncios de proyectos que tienen que ver con la creación del fuero del consumidor y nuevas normativas con respecto al consumidor, que por supuesto aplaudimos desde nuestros lugares, pero cuando vemos que de repente no es un letrado el que pueda llegar a estar participando en esto, primero señalamos lo impropio del asunto, no solamente por un tema sectorial, sino porque ¿quién mejor que un abogado para poder estar explicándole a sus clientes o abogando por los derechos de otros en función del tema de consumidor? Esto nosotros no nos podemos permitir, por lo que es el funcionamiento de la justicia o la administración de justicia en la Argentina, que sea menoscabado y que pueda ser llevado adelante sin ello. Claro, hay muchas áreas donde debe estar como en juego permanentemente quién interviene. Estamos hablando con Alejandro Gómez. Si te parece, vamos a hacer la primera pausa del programa y continuamos en un momento en Derecho al Día. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la grata presencia de Alejandro Gómez, secretario técnico de la Facultad de Derecho y integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Alejandro, nos estabas contando muy bien la presencia de una entidad obligatoria en la Capital Federal para los abogados, como es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y una asociación o varias asociaciones, entre las que destacaste dos, que son las más antiguas, el Colegio de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es la historia de estas entidades, por ejemplo, de la asociación? La Asociación de Abogados de Buenos Aires se crea hace 80 años, principalmente porque en ese momento el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires no recepcionaba el ingreso de todos los abogados a ese tipo de colegio. De alguna manera eran momentos muy distintos a los actuales, en donde los temas de tinte ideológico y otros asuntos que podían llegar a estar dividiendo la sociedad les impedía poder formar parte de ese ingreso. De hecho, en los primeros años hay un joven abogado que en este momento está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el doctor Pait, que ganó un premio en el Colegio Ciudad de Buenos Aires, y cuando lo va a recibir le dicen que están evaluando si lo van a aceptar o no lo van a aceptar dentro del colegio, porque es muy difícil debido a su condición, más allá de sus dotes y los méritos que había tenido por el mismo premio que le estaban dando. ¿Pero cuál era su condición? Y él tenía unos aspectos, entiendo que religiosos, contrarios a lo que podía llegar a ser en ese momento el espíritu dominante de tenía cierto sesgo ideológico. Exactamente, y en función de eso, este joven estudiante recorre unas cuadras y se encuentra con que había una asociación de abogados recientemente creada, y allí fue por supuesto bien recepcionado su solicitud, y a partir de eso es que logramos tener una asociación muy importante de abogados, en función de que muchas personas realmente, sobre todo los los que pudieron estudiar Derecho y ya se eran matriculados, no querían aceptar ese tipo de segregación. O sea que ¿la asociación recibía a quienes rechazaba el colegio? En algún aspecto sí, y otros que, los cuales ideológicamente, por cierto, estaban en algún lugar muy opuesto a las posiciones más conservadoras que podía llegar a tener la abogacía. O sea que era el sector más conservador. El Colegio Ciudad era el lugar más conservador, y la Asociación de Abogados era más liberal, digamos, ¿no? Era más liberal hasta hace 30 años, o un poquito más, quizás hasta hace 40 años, que tuvo un cambio muy importante en nuestra asociación, y después de ser un sesgo muy fuerte liberal, empezó a tener un sesgo muy progresista, digamos, trabajando en todos los asuntos de derechos humanos, principalmente porque eran donde se recepcionaban las denuncias de desaparecidos abogados. ¿En la dictadura funcionaba en la dictadura, y muchos de nuestros antecesores y socios tuvieron que participar pidiendo habeas corpus y pidiendo por los cuerpos. Fueron los únicos lugares en la Ciudad de Buenos Aires donde estaba pidiendo por el ejercicio libre de nuestros derechos y poder averiguar dónde estaban aquellas personas. Ese rol combativo que tuvo en ese momento, y de alguna manera marcó a nuestra institución y le permite hoy por hoy ser una voz muy clara en todos los temas que tienen que ver con
derechos sociales, derechos humanos y hoy también diría temas de género y todo lo que pudo haber sido o se intenta hacer un cambio dentro de lo que fueron los derechos menoscabados, digamos, en algún momento. Claro. Alejandro, ¿y cuáles son las principales actividades que realiza la Asociación de Abogados? La Asociación de Abogados tiene un par de temas de agenda que no los puede dejar nunca. El primero es el tema de derechos humanos. Nosotros este año de la facultad pudimos descubrir una placa de aquellos abogados víctimas del terrorismo de Estado que habían estudiado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue un acto muy emotivo porque se encontraban sus compañeros, digamos, ¿no? Más que familiares, ahí importaba mucho el reconocimiento por parte de quienes habían cursado con nuestros colegas. Después temas que tienen que ver con temas de género y de violencia. La asociación ha tenido eventos y congresos que han podido llegar a convocar a buena parte de la abogacía que se interesa en ese tipo de asuntos. Y hoy está promocionando un congreso que se van a realizar para el Día del Abogado, el 27, 28 y 29 de agosto, en donde, como es el 80 aniversario, se va a juntar la masa crítica de académicos y de abogados relacionados con el derecho del trabajo, con el derecho a la seguridad social y con el derecho de daños. También se van a hacer paneles por los 80 años del derecho tributario, se van a hacer paneles por lo que es el tema de un homenaje a Carmen Argibay y a toda su lucha, y en función de eso se va a intentar buscarle a mujeres. ¿Era integrante Carmen Argibay del colegio, de la asociación? En algún momento sí. Realmente los mejores hombres y mujeres que han pasado por el derecho a través de su lucha han tenido algún tipo de relación con la Asociación de Abogados, aunque no, quizás no en los cargos directivos, pero sí como asociación de abogados. Y este congreso es conmemorativo de los 80 años de la asociación, pero además tiene estos ejes que me dijiste en seguridad social, social, trabajo y derecho de daño. Seguridad social, que hoy por hoy es un tema que la Administración de Justicia la toca de pleno, y también para aquellos que estamos involucrados un poco con lo que es el Estado y su funcionamiento. Hoy cualquier oficina de la ANSES es la oficina más visitada de la Administración Pública Nacional. A partir de los beneficios que se otorgan ahí, es el 50% del presupuesto nacional. Y en función de eso es que encontramos los problemas presupuestarios que tienen como correlato los expedientes y los juzgados de la seguridad social que están atiborrados y que no pueden en este momento estar produciendo el efecto que se quiere. Por eso que estamos dando muchísima importancia a eso desde la asociación. La presidenta es una experta en seguridad social, la vicepresidenta segunda también, y buena parte de nuestra comisión directiva hoy por hoy se involucra en esto, y somos de las instituciones más buscadas a la hora de estar teniendo que dictaminar o opinar respecto de seguridad social en la Argentina. Claro. Nombrala, ¿cuál es el nombre? María del Carmen Besteiro, Silvana Capese, Estela Mari Rodríguez, Borrego, Elsa Rodríguez Romero. Realmente tenemos un conjunto de buenas. ¿Y tu cargo en la comisión directiva cuál es? Yo soy vicepresidente primero de la comisión directiva de la Asociación de Abogados. Comparto con ellas realmente todo esto. Lo mío es más que hacer posiblemente desde el mundo. ¿Y cuánta gente? ¿Dónde se hace el congreso? El congreso se va a hacer en la facultad, están todos invitados, seguramente va a ser justo una semana antes de que cuando salga este programa. Los queremos invitar al acto inaugural, que va a estar Ricardo Lorenzetti, por cierto también va a estar el vicedecano de la Facultad de Derecho, va a estar Mónica Pinto también, o sea, vamos a tener un conjunto de profesores y de invitados que hoy por hoy trabajan en el tema de la Administración de Justicia y su quehacer académico. Realmente es importantísimo el rol que tiene la Universidad de Buenos Aires en esta asociación de abogados. Alejandro, entonces la asociación es una entidad dedicada a defensa de derechos, participa también, me imagino, de alguna manera en los debates que tienen que ver con las incumbencias, y también realiza actividades de formación académica. Y me interesó lo que dijiste de la intervención activa que tiene en los nuevos derechos, bueno, no tan nuevos, ¿no? De tercera y cuarta generación. El año pasado celebramos los 30 años de democracia y pudimos estar haciendo un encuentro que duró varias semanas, en donde varios de nuestros asociados encontraron el rol que tuvo nuestra asociación de abogados para estos nuevos derechos. Y ahí nos encontramos desde lo que fue el debate de un tema de tu especialidad, que es lo que fue el divorcio vinculado en la Argentina,
lo que es el debate del matrimonio igualitario, realmente en cada uno de los grandes debates que en estos 30 años se han dado respecto de lo que es el derecho de familia, la Asociación de Abogados estuvo detrás. La profesora Nelly Michersky fue nuestra presidenta en alguna oportunidad, y entonces, digamos, con un conjunto de personas que han trabajado ahí, han dado siempre la opinión de la Asociación de Abogados, que ha sido muy convocante a la hora de tener que estar expidiéndose respecto a estos temas. También tenemos respecto de todo lo que han sido las reformas laborales y las fuertes posiciones que ha tenido nuestra Asociación de Abogados frente a lo que fue la flexibilización laboral. En ese sentido, fueron desde las entidades donde se ha encontrado, desde Recalde, Tomada, Pisorno. Tenemos un conjunto de abogados laboralistas que quizás no sean tan conocidos en el quehacer mediático, pero sí en el quehacer profesional, que han expresado y se han posicionado respecto de esto. También con respecto a lo que fue el debate de la CFJP y la estatización posterior. O sea que es una entidad que toma posición en muchos aspectos comprometida, ¿no? Sí, es imposible que no se pida con respecto a ningún tema que tiene que ver con el derecho. Y realmente es su función de ser, su objetivo es eso. Claro. Bueno, estamos con Alejandro Gómez, vamos a la segunda pausa del día de hoy y continuamos en un instante. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, hoy con la presencia de Alejandro Gómez, vicepresidente primero de la Asociación de Abogados y también funcionario de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, actualmente secretario técnico. Quisiera también llevarte por un momento a esta cuestión de la gestión universitaria. Se conoce poco en general de la universidad como organización. ¿Es difícil manejar, gestionar, administrar una institución como una universidad o una facultad? Mira, nosotros tenemos por suerte el periodo más importante de normalización de las universidades públicas en la Argentina, generado a partir del año 85. Entonces, en función de eso, cada casa de estudios tiene su esquema de formación de dirigentes o de gestores en lo que tiene que ver la educación superior. Y también hay buenos programas y licenciaturas y trabajos respecto de todo esto. Es una salida que encuentra a algunos profesionales, en nuestro caso, en el caso de la abogacía, que rápidamente pueden estar tomando las tácticas, técnicas y disciplinas respecto de temas educativos y pueden estar formándose grandes proyectos y trabajos. De alguna manera, en la mayoría de los países del mundo se ha dado todo este tipo de transformación. Hace 15, 20 años que la universidad, hasta una de gestión pública, han sido materia de estudio y sus principales líderes tienen que ocuparse de temáticas que son de las más diversas. La Universidad de Oro de la Universidad de Buenos Aires, la de la década del 60, la Universidad de Oro era administrada de alguna manera como cualquier institución de gestión pública, digamos. Se ocupaba de liquidar sueldos o de determinados pagos, pero tenía en sí a profesores que de repente estaban intentando llevar adelante algunas temáticas. Hoy la complejidad es mayúscula. Hoy realmente es imposible pensar en una administración como en aquella época, y en función de eso tenemos universidades que de repente tienen radios, algunos que tienen programas de televisión, que de repente los profesores trabajan haciendo extensión, cosa que antes no hacían, y para todo eso hace falta tener formado a los mejores cuadros universitarios para poder estar liderando este cambio. Así como en el Estado también se tienen funcionarios que son de línea y que tienen que llevar adelante esto, en las universidades también. Claro, pero aquella universidad de la que hablabas, de ese periodo que es tan renombrado, del 56 al 66, en aquella época también había actividades de extensión, como fue, por ejemplo, el proyecto de extensión de Islas Maciel. Quizá lo que varió mucho, seguramente, es la envergadura, ¿no?, de la institución, porque la cantidad de alumnos que tiene hoy en día una facultad mediana debe ser la que tenía toda la universidad hace 50 años.
No, por supuesto que sí. En realidad estábamos hablando de grandes hombres que llevaban adelante esos proyectos en esa época. Hoy ya los hombres pasamos a un segundo plano y de repente son más interesantes los procesos y los proyectos que se llevan adelante, más allá de quizás haber tenido los mejores que pudieran estar llevando adelante proyectos. Claro. El ciclo de conciertos de la Facultad de Derecho es una prueba también, como la que acabas de señalar, de que hay temas de extensión universitaria que se han dado en nuestra universidad que han sido superiores, digamos, han sido mayúsculos, pero hoy, digamos, hay una temática en donde no se está esperando tanto quizás de alguna persona que se pueda hacer cargo, sino de un conjunto y de un trabajo en equipo. Claro, es necesaria la creación de una, en sentido weberiano, de una burocracia de gestión universitaria. Y estos nuevos desafíos que plantea la gestión universitaria, ¿cuáles son los principales problemas que te venían diariamente en tu tarea como secretario de Hacienda en su momento o actualmente como secretario técnico? Hoy los principales temas que se me ocurren que podemos llegar a tener por delante requieren un fuerte compromiso por parte de todos los actores respecto de dejar de evaluarnos, digamos, ¿no? Hoy la universidad necesita poder estar rindiendo cuentas y en función de eso nuestro trabajo necesita ser lo más transparente posible. Y mi trabajo en materia de gestión de la administración de la facultad siempre fue tendiente a poder estar encaminando a la organización hacia eso. ¿Por qué no se pregunta, ese edificio tan grande y tan monumental, eso debe requerir un trabajo permanente, me imagino, de mantenimiento, de renovación? Sí, la gestión que empezó hace 20 años con el doctor D'Alessio se ocupó de mejorar sustancialmente lo que era esa facultad que hoy nos parece muy normal cuando caminamos en ella. Tenía serias deficiencias en las aulas, en los salones, y había perdido todo tipo de impulso para poder estar teniendo nuevos espacios. Hoy vamos a la facultad y la facultad es otra. Desde el subsuelo, que era un lugar inhabitable, digamos, agua estancada, un basural a cielo abierto, hasta hoy aulas donde se permiten estar haciendo simulacros de juicios por jurados, audiencias públicas. Esa impronta que pudo marcar el decano D'Alessio fue seguida por un montón de personas a través de que la inversión en infraestructura no se cortó nunca. Claro. Es como la biblioteca de la facultad. La biblioteca de la facultad fue creada para ser las mejores bibliotecas universitarias del país. En algún momento tuvo un parate, pero hace 20 años que hoy por hoy tenemos una inversión puesta ahí y que la posiciona dentro de las mejores bibliotecas universitarias que tenemos. Claro. Alejandro, ¿y las dificultades presupuestarias es algo que se sufre o las facultades tienen formas de financiarse, tienen algún tipo de ingreso propio? Se sufre bastante. Lo cierto que, en este caso lo conocés vos más que yo, porque te toca estar a veces en alguna trinchera, la facultad funciona por los docentes ad honorem que se presentan. Digamos, esto es claro. Todo esto se puede hacer con algunos recursos, pero principalmente se hace con ese recurso tan intangible que es la colaboración de un montón de docentes que van gratis a la facultad, o que dictan gratis algunos cursos de la facultad y que permiten que esto funcione. Si no fuese así, la verdad la facultad no podría estar trabajando, no podría abrir sus puertas. Por más que pueda estar más limpia o tenga algún esquema de vigilancia o pueda llegar a tener el salón ordenado y con algún tipo de tecnología, lo cierto es que son 2.000 los cursos que se dictan cuatrimestralmente en la facultad y para ello no tenemos el presupuesto como para poder estar solventando los sueldos necesarios para poder estar haciendo eso en forma correcta. Ahí es donde lamentablemente ese esfuerzo se traslada a lo que son los docentes de la facultad. Claro. Bueno, pero no es que sea que trabajen. Hay mucha gente que hace lo que llamamos una carrera docente o una aspirantía a la docencia y trabaja bastante tiempo mientras se va formando, está dando clases sin cobrar. O sea, producimos un fenómeno inverso a lo que siempre se critica, ¿no? De gente que trabaja mientras se forma y sin cobrar. O sea, se forma
porque tiene ganas Es cierto. de ser docente. Bueno, recuerda cuando vamos por los tribunales, o íbamos, porque ahora no hay tantos, y encontrábamos a los meritorios, que eran los trabajadores que estaban en la mesa de entrada recibiendo el escrito para poner el expediente, y quizás los empleados estaban del otro lado porque eran tantas las tareas que no podían estar ocupándose de eso. Claro. Un poco de eso que es lo que nos pasa todavía en la Facultad de Derecho, y bueno, una tarea que amerita que pensemos bien, que por ahí pasa la dificultad de la administración. Claro. Quizá una diferencia con los meritorios es que los empleados le delegaban trabajo a los meritorios, mientras que los profesores no podemos delegar a los ayudantes ad honorem. Están aprendiendo, pueden colaborar, pero no pueden tener la clase a su cargo. No, sí, por supuesto. No, eso es un tema que está ahí, pero deberíamos estar con mayor cantidad de docentes rentados para poder estar teniendo una mejor organización académica. Parece que un poco pasa por ahí, ese es nuestro reclamo universitario cada vez que hay algún tipo de expresión de cobertura de cargos. La complejidad me parece que pasa muy por ahí dentro de lo que es el funcionamiento de esta unidad académica, y también que, como bien decías vos, la universidad es algo tan grande que a veces para llevar los procesos se pierde mucho tiempo. Bueno, estamos conversando con Alejandro Gómez, secretario técnico de la Facultad de Derecho. Vamos a la última pausa del programa y volvemos enseguida. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ingresamos al último bloque de Derecho al Día. Hoy con la presencia de Alejandro Gómez, que como ya lo hemos dicho es secretario técnico de la Facultad de Derecho, es vicepresidente primero de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y también profesor de la Facultad de Economía Política. ¿Es así? Sí, en este momento estoy con el dictado de un curso del CPO respecto de las cuestiones macroeconómicas en la historia de Argentina, digamos. Claro, Se estudian todos los procesos macroeconómicos vividos en casi todos los gobiernos. El CPO es el ciclo profesional orientado, es la segunda mitad de la carrera. Alejandro, y acá también te quiero preguntar por incumbencias. ¿Por qué los abogados tienen que saber de economía política? Bueno, los planes de estudios son currículas que se arman en función muchas veces de las necesidades, y otras veces también hay que tener presente que vienen registrando lo que se venía dando. Nosotros tuvimos desde Manuel Belgrano hasta la Cátedra de Economía Política y Economía Argentina, es una cátedra de las más importantes que ha tenido la Facultad de Derecho. Es en función de eso que llegó a dictarse hasta 3 veces la materia en forma obligatoria, y en algunos casos hasta se repetían los contenidos. Bueno, si querés otro antecedente, te digo que Carlos Marx era doctor en jurisprudencia. Exactamente. No ejerció nunca como abogado, pero sí era Exactamente. en estudios jurídicos. Los abogados se ocupaban de esto. De hecho, hemos tenido muchos ministros de Economía en la Argentina que han sido abogados. O por lo menos originariamente estudiaron la carrera de abogacía y después quizás se especializaron y pudieron estar encontrando en una ciencia que después la vemos bien estudiada en una facultad como la de Ciencias Económicas. ¿Y los abogados cuando estudian, los alumnos, tienen alguna resistencia a esta materia? No, en el caso de lo que yo puedo estar opinando, no tiene una resistencia. Posiblemente es completamente distinta al estudio de lo que puede llegar a ser una materia codificada, donde no se ven casi, es muy difícil ver un fallo. Entonces, en función de eso, los alumnos de alguna manera podríamos decir que se toman un respiro de lo que es su forma normal y habitual de estudiar, y vuelven a ver una materia en un aspecto más social, digamos. Es una materia en la cual encontramos que, por lo menos quizás por el horario que tengo, ¿no?, pero hay muy buenos estudiantes y que a veces exigen que uno esté estudiando permanentemente para poder dar las mejores clases. Claro. Alejandro, volviendo un poco al tema inicial sobre la asociación de abogados, vinculándolo con la formación que hace la Facultad de Derecho de la UBA, pero todas las facultades de Derecho estatales y privadas de la Argentina, ¿los alumnos expresan alguna preocupación, o los jóvenes graduados, por la dificultad de inserción laboral? Yo creo que los alumnos no la expresan,
y todavía los jóvenes graduados lo consideran como algo muy natural. O sea que ya saben que no está fácil el mercado laboral del abogado. Ya saben eso, lo que no tienen es datos, lo que no tenemos es información. Creo que nuestras entidades tendrían que intentar juntar la mayor cantidad de recursos para poder estar difundiendo cómo hoy se está ejerciendo la abogacía, para que en definitiva se puedan estar preparando muy bien para el mundo que viene. Nosotros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tenemos muchos estudiantes que son trabajadores al mismo tiempo, y en función de eso es como que de repente no tienen ese gran debate de qué hacemos mañana, el otro día en el cual nos recibimos, porque posiblemente sigan trabajando de lo mismo que venían trabajando mientras eran estudiantes. O sea que en la práctica se va dando una ampliación de incumbencias por parte de los propios trabajadores que usan su título de abogado en el trabajo que ya venían haciendo. Sí, no tengo un registro científico como para poder estar diciéndolo, pero entiendo que eso está frenando el conflicto que pueda llegar a tener hoy por hoy la problemática de la salida laboral dentro de la abogacía. Claro. De alguna manera se está bachillerizando la carrera de abogacía como una carrera bachiller que sirve para distintas funciones laborales y que, bueno, puede no ser necesariamente vinculado a una incumbencia obligatoria o mandatoria como es la de litigar en tribunales. Para mí sí. Igual nosotros solemos ver en la facultad a quienes son realmente la expresión más interesante de los estudiantes, ¿no? Nuestros estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en algunos casos son los que ganan las competencias internacionales entre universidades, son los que se presentan intercambios y lo realizan en forma exitosa en las mejores universidades del mundo. Son algunas personas que cuando participan en representación de la facultad, en líneas generales, son personas que después tienen una inserción segura en cualquier tipo de esquema laboral, sea en el esquema de un estudio jurídico grande, sea dentro de la justicia, sea dentro de lo que pueda llegar a ser alguna ONG. O sea, los mejores siguen siendo muy buscados. Aquellas personas posiblemente, si tienen un trabajo, es part-time o no lo tienen, y por eso que aquellos que realmente se esfuerzan consiguen lo mejor. Pero en 26.000 estimamos que 26.000 alumnos tiene la Facultad de Derecho. 26.000 alumnos regulares tiene la Facultad de Derecho. Ha ido disminuyendo en función del cumplimiento de la regularidad de los estudios que tienen que tener los estudiantes. ¿Tenés idea de cuántos profesores regulares? ¿Cuántos? 700 son los profesores regulares que tiene la facultad, que de repente pueden estar dictando en algunos casos más de un curso, pero bueno. Digamos que los profesores regulares son aquellos adjuntos o titulares que ya han concursado. Son aquellos profesores que están acreditados por la Universidad de Buenos Aires como profesor universitario. Esos son, en este caso, un número muy grande. La Facultad de Derecho se ha preocupado en los últimos años, en los últimos 20 años, de tener esa planta regularizada, que es un tema que cuando venga la acreditación universitaria va a ser tomado muy, muy en cuenta. Las universidades necesitan hoy por hoy acreditar los conocimientos de sus profesores. Es muy importante por el servicio que se brinda, el servicio social que se brinda de educación tiene que ser sobre una persona que así lo ha acreditado. ¿Y cuántos, dijiste 700 profesores regulares, más una planta de más de 3.000 auxiliares docentes, muchos de los cuales tampoco cobran? Algunos cobran, otros no. ¿Y sabés cuántos empleados no docentes tiene la facultad? La facultad tenía 330 empleados no docentes. Así que... ¿Qué poco? ¿330? Sí. ¿Hasta todo ese edificio, 330 personas? Sí. De alguna manera te le podría sumar también la gente que trabaja en una empresa de limpieza, la gente que trabaja en una empresa de seguridad y algunos otros más. Podemos estirarnos hasta 500 en el mejor de los casos. Claro, pero contando a todos esos. En el caso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, estamos cumpliendo con todos los indicadores que se establecen respecto de la cantidad de empleados que tiene que tener una unidad académica para el funcionamiento, como así también la cantidad de profesores. Debemos ser de un esquema que aprobó el Consejo Interuniversitario Nacional, que se llamó modelo de pautas presupuestarias. Debemos ser de las pocas unidades académicas de toda Argentina que actuamos en forma normativa, lo cual no significa que eso esté bien o mal. Digo, cuando crearon un modelo, a nosotros el modelo nos corre perfectamente, a la mayoría de las unidades no les corre. En general, los modelos en todo caso, para que los demás se ajusten, porque deben tener gente
Sí, o quizás lo hicieron mal el modelo y en todo caso tendría que ser superior. Pero bueno, en este esquema de austeridad que vos bien señalás, nosotros estamos cumpliendo con normativa que de alguna manera precisa lo que tiene que ser el funcionamiento de un ámbito público, digamos, ¿no? Con una responsabilidad en donde si se van a crear después indicadores uno pueda estar entrando en ellos. Claro, Alejandro, estamos un poco llegando al final del programa y quisiera un poco preguntarte cómo compatibilizás, si es algo que pensás que está bien que vaya de la mano, esta función académica que tenés con la función de gestión y con la función casi también de representación gremial que tenés esas tres facetas. Sí, es muy difícil, ¿no? La verdad, más para un psicólogo que para poder estar expresándolo acá en pocos minutos. Lo principal que digo es, dentro de lo que han sido las etapas de gestión que uno tiene, muchas veces tiene mayor información y en función de eso, si ocasionalmente le toca un cargo, viene con esa mochila de información y de opiniones en donde quizás ha tenido la posibilidad de estar escuchando a gente muy sabia o por lo menos que ha tenido reflexiones muy importantes y que van acompañando a la formación de uno, digamos. A veces uno y sus circunstancias, ya lo han dicho así celebridades y personas muy importantes, y realmente cuando uno participa de ámbitos y sobre todo si son colegiados uno puede estar haciendo aportes más en función de esas reflexiones que he escuchado que quizás en ideas que se le puedan estar ocurriendo. Y ahí es donde lo compatibilizo, en llevar y trasladar las mejores expresiones de gente muy inteligente de distintos ámbitos. O sea que actualmente sos secretario técnico, pero antes fuiste secretario de Hacienda y antes trabajaste también en el área de posgrado de la facultad. Secretario de posgrado. También tuve un paso por la Universidad Nacional de La Matanza y también por el rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, o sea que podemos decir que conocés bien cómo funciona la organización universitaria. Y eso creo que también te influye al momento de ser docente, de estar en el aula, frente a un curso. Y ayuda mucho con la responsabilidad. Realmente, cuando uno está viendo realmente el esfuerzo que tienen que estar haciendo todos los profesores para que esto funcione, uno tiene que ponerse a la altura de las circunstancias. Después, también, producto de que cada aula es un campus en donde se desarrolla todos los productos que tienen que estar de alguna manera realizándose en esta empresa que es una universidad. Entonces, en función de ello, cada calificación, cada examen, cada trabajo práctico, de alguna manera es lo que hace esencial a todo esto. Nosotros realmente tenemos en la Universidad de Buenos Aires una usina de conocimientos, pero también tenemos una administración una administración académica en donde tomamos una persona que salió de su colegio secundario y lo logramos llevar a ser uno de los mejores profesionales, si es una profesión o si no científicos o graduados, digamos. Bueno, eso hacen todas las facultades del mundo. Eso lo hacemos, pero la Universidad de Buenos Aires particularmente creo que lo hace en un esquema en donde lo público en nuestro país no logra a veces ponerse a la altura de las circunstancias. Bien lo decís, eso lo hacen todas las universidades del mundo, sean de gestión pública o de gestión privada. O sea que con las falencias que nosotros vivimos en lo que es la cuestión estatal en Argentina, que la universidad o la facultad de Derecho, pero la Universidad de Buenos Aires lo siga haciendo, realmente me parece muy meritorio dentro de todo esto, que es una luz dentro de un abismo o de una oscuridad. Esperemos que se pueda mantener este liderazgo que tiene la Universidad de Buenos Aires, yo diría en general la universidad pública, quizá había alguna salvedad, pero bueno, la Universidad de Buenos Aires recupera alumnos que en la primaria y en el secundario van a instituciones privadas. Así que bueno, esperemos que tareas de docentes y funcionarios como vos y como muchos otros hagan posible que se mantenga ese liderazgo. Sí, yo para agregar solamente diría que nosotros necesitamos como país poder tener mayor cantidad de alumnos universitarios, y las universidades lógicamente son las que abren sus brazos a tener mayores miembros, pero tiene que haber políticas de Estado que los empujen hacia nosotros, digamos, ¿no? Y ahí vamos a poder realmente ver si nuestras instituciones están a la altura de la circunstancia o no. Bueno, hemos hablado con Alejandro Gómez, muchas gracias por tu presencia, y a todos los oyentes de Derecho al Día será hasta el próximo programa. Buenas noches. Derecho al Día 87.9
Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.